Viajar en tren por Europa sigue siendo una de las formas más placenteras de moverse entre ciudades. No es solo transporte, es una pausa consciente que prepara para el próximo destino. En estos trayectos no siempre se trata de llegar rápido, sino de observar cómo cambian los paisajes, los idiomas y hasta las formas de vida entre países. Hoy salgo desde Maribor en Eslovenia con destino a Ior en Hungría, en un viaje que sobre el papel debería ser corto, pero que en la práctica se convierte en una pequeña travesía atravesando 3 países distintos. Acompáñame en esta ruta. Sean todos bienvenidos. La jornada de viaje inicia sobre las 7:30 de la mañana, desde la ciudad eslovena de Maribor. En teoría, todo el trayecto se realizaría en tren, pero una incidencia de última hora obliga a iniciar el recorrido en autobús. Un primer tramo que nos lleva hasta una pequeña estación ya en Austria, Spielfeld, donde descendemos para hacer el primer transbordo. Sin controles fronterizos, subimos al tren junto a muchas otras personas que comienzan su jornada en una típica mañana de junio, cuando el verano ya se va sintiendo. Pocos minutos después, el tren parte y comienza a avanzar, recogiendo pasajeros en pequeñas poblaciones del sur de Austria. Ya instalados, el viaje empieza a sentirse como lo que realmente es, una observación pausada del entorno. Los paisajes austriacos se despliegan con amplios campos cultivados, casas de campo bien cuidadas y una sensación de orden y calma que caracteriza a uno de los países más prósperos de Europa. Aquí el trayecto deja de ser solo desplazamiento y se transforma en agradable experiencia. A medida que se avanza, las señales de que nos acercamos a una ciudad importante se van haciendo evidentes. Las pantallas informativas del vagón anuncian la proximidad de Graz, la segunda ciudad más grande de Austria. También lo confirman las infraestructuras ferroviarias, muros aislantes de sonido a los lados de las vías, que protegen un entorno claramente urbano. Austria cuenta con una red ferroviaria moderna en Europa y se percibe claramente en comparación con sus vecinos de Eslovenia y Hungría, los otros países que forman parte de esta ruta. 50 minutos de trayecto en tren y autobús y llegamos a Graz, ubicada a 70 kilómetros de Maribor, a una estación que es amplia, moderna y muy organizada. Desde el tren se percibe el movimiento de pasajeros que suben y bajan, convirtiendo esta estación en un importante nodo ferroviario regional. El tren realiza aquí una parada prolongada, pausa que aprovecho para mostrarles el interior del vagón y observar cómo cada viajero ocupa el tiempo a su manera antes de continuar. Les voy a mostrar este es el tren, segunda clase, pareciera de primera clase, va semi vacío y el destino final es Budapest, una de las estaciones que se llama Keleti. Son concesiones de trenes entre Hungría y Austria. Las sillas vienen dispuestas en series de 4 y hay baños cada vagón de por medio. Prohibido abrir las ventanas ya que está climatizado. Después de 20 minutos de espera en la estación de Graz, el tren finalmente retoma la marcha. Las obras en las vías obligan a este tipo de pausas que, lejos de resultar incómodas, ofrecen la oportunidad para hacer algunas actividades como leer, comer, descansar o simplemente mirar por las ventanas. El recorrido continúa atravesando zonas rurales, con pequeñas estaciones, pueblos tranquilos y campos abiertos que despiertan la curiosidad de imaginar
cómo sería vivir en uno de estos lugares donde el silencio y naturaleza marcan el ritmo cotidiano. Quienes siguen el canal saben que documentar viajes en tren es una de mis fascinaciones. Para muchos este medio de transporte puede parecer intrascendente, pero para mí, que nací en Colombia, vivo en Croacia y utilizo el tren con frecuencia, resulta admirable ver cómo estas redes conectan pueblos y ciudades sin borrar identidades. Aquí el tren permite que las grandes ciudades no se conviertan en grandes gigantes inabarcables y que vivir en poblaciones más pequeñas siga siendo viable gracias a las buenas conexiones y costos razonables. Mientras avanzamos por el este de Austria, el viaje se convierte también en un ejercicio de adaptación. Cambios de vagón, ajustes de horario y conexiones temporales forman parte natural del trayecto. Todo está claramente señalizado y pensado para que el viajero continúe sin estrés, incluso cuando hay obras en curso. Nada se siente caótico, al contrario, la sensación general es de organización y previsibilidad. Como pueden ver en las tomas desde el tren, este no circula a grandes velocidades, no pasa los 150 km por hora, lo que permite apreciar cómo las estaciones y pueblos aparecen y desaparecen suavemente. En apenas un par de horas ya hemos salido de Eslovenia, atravesando Austria y nos vamos acercando poco a poco al tercer país de este recorrido, Hungría. El tiempo pasa sin prisa, acompañado por paisajes que invitan a la contemplación. Una de las ventajas de viajar en tren es la posibilidad de moverse libremente. Cuando el cuerpo pide cambios, puedes caminar por los pasillos o buscar nuevas vistas desde otras ventanas. Cerca ya de la frontera con Hungría, intento identificar algún rastro antiguo de límite entre países, pero lo cierto es que no hay nada claro que lo marque distinto. Solo pequeñas estaciones como Fehring en Austria, donde la quietud es absoluta, anuncian que pronto estaremos cruzando a otro país. En cuestión de minutos llegamos a Szent-Gotthard, la primera estación ferroviaria en Hungría. El cambio de país apenas se percibe en el paisaje. Son los carteles y el idioma los que delatan que hemos cruzado la frontera. Los campos siguen siendo amplios, verdes y ordenados, reflejando el carácter plano del territorio húngaro y una red ferroviaria que conecta eficientemente numerosas localidades. El recorrido continúa hacia el interior de Hungría, haciendo paradas en pequeñas poblaciones hasta aproximarnos a Szombathely, una ciudad mediana de 60.000 habitantes. Aquí comienzan a notarse algunas diferencias más claras, con estaciones de infraestructuras más antiguas y edificios que recuerdan el pasado comunista del país. Aún así, la red ferroviaria sigue siendo una de las mejores opciones para desplazarse, práctica y accesible por todo el país. En los tramos finales, el ambiente dentro del tren se transforma y van apareciendo más viajeros locales, estudiantes y personas que utilizan este medio como parte de su rutina diaria.
Se escuchan nuevos idiomas y entonaciones, confirmando esa sensación tan propia de Europa Central, donde en pocas horas se atraviesan culturas distintas sin recorrer grandes distancias. Aunque el trayecto entre Maribor y Ior en Hungría podría ser mucho más corto en condiciones normales, las obras en las vías extienden el viaje hasta unas 5 horas. Lejos de ser inconveniente, ese tiempo adicional permite disfrutar de algo que cada vez es más escaso: viajar sin prisa, sin pantallas constantes y con la simple compañía del paisaje que va relajando y cambiando lentamente. Y pasando el mediodía, el tren va llegando a Ior. La ciudad aparece de manera gradual, confirmando su importancia dentro de Hungría, conocida por su casco histórico bien conservado y ubicación estratégica entre las tres capitales europeas de Budapest, Viena y Bratislava. Ior se presenta como un punto clave en esta red de conexiones centroeuropeas. Por fin, después de 5 horas de viaje, hemos llegado a este lugar haciendo el trayecto de Eslovenia desde Maribor, llegando a Graz, y de Graz llegamos aquí. 5 horas. Espero que les haya gustado esta pequeña descripción de lo que es un viaje por tren entre 3 países: Eslovenia, Austria y Hungría. En realidad, Eslovenia y Austria se comunicó esta vez por autobús, porque estaban en restauración de vías. Muy bien, hasta pronto y seguimos buscando historias. Chao.